pasado momentos duros en nuestras vidas. Y cuando uno conoce al Señor, hay gente que ha conocido al Señor a los 20 años, otros a los 30, otros a los 40. En mi caso yo los conocí a los 14 años, para 15 casi. Fue muy poco las experiencias que tuve, así como joven en el mundo. Pero en estos años de estar ministrando, de estar pastoreando, estos 10 pocos años de estar pastoreando y de hace ya 20 años de estar predicando la palabra, hemos visto personas que han llegado al camino del Señor destruidas, con sus vidas deshechas y quizás sufriendo abandonos y estando solos y solas, abandonados aún por su esposo, su esposa, sus hijos. Y sabemos que, como dice en Juan 10:10, Jesús vino para dar vida en abundancia, pero antes de eso precede, dice: el diablo vino a matar, a hurtar y a destruir, mas Cristo vino para dar vida en abundancia. Amén. Y es el diablo el que, a cuántas personas que hemos ministrado en la oficina pastoral, le ha robado la salud, le ha quitado la tranquilidad, y como cantábamos hoy, le ha arrebatado todo: familia, problemas familiares, problemas conyugales, que no nos permiten ser felices y que nos paralizan. Y llegamos así al camino del Señor. Y si en esta noche estás en este lugar y estás escuchando de afuera la reunión, por los altos parlantes, es porque Dios tiene un propósito con tu vida y tu corazón. En esta noche yo les quiero hablar de una persona que lo había perdido todo y que tenía un futuro podemos decir privilegiado, porque era hijo de un rey. Y como todo hijo de rey, del linaje real, de la sangre real de la aristocracia, este joven, al morir su papá, obviamente, iba a estar heredando las riquezas y por consiguiente se iba a constituir el rey, hijo único de este varón. Pero a veces se levantan las adversidades. Y su abuelo era rey, estamos hablando de Saúl. Y se levantó una batalla grande allí en Israel contra un pueblo enemigo. Y Saúl junto a su hijo primogénito Jonatán salieron a la batalla a pelear. Fue tal la destrucción que dice que Saúl murió. Que Saúl decidió quitarse la vida para no morir en manos del enemigo. Y su hijo Jonatán, a quien él amaba, murió en manos del ejército enemigo. Fue tal la destrucción que cuando este ejército que se levantó en contra de Israel, dijeron: nosotros vamos a tomar esta tierra y vamos a apoderarnos de sus mujeres y de sus niños y los vamos a esclavizar. Obra de Satanás. Cuando el diablo viene, esclaviza y se apodera de todo lo tuyo y no te pide permiso para destruir tu hogar, tu matrimonio, tu economía, tu finanza, tu salud, aún la salud de tus hijos. Y dice que fue tremendo lo que sucedió. Y vamos a cotejar en esta tarde con la palabra del Señor, solo unos pocos versículos. Pero quiero introducirte conmigo a esta historia. Dice que allí estaba Jonatán, muerto delante de sus enemigos. Y en la situación de desesperación y de muerte, él tenía un solo hijo, varoncito. Y estamos hablando, no busque el pasaje, de 2 de Samuel 4:4. Y dice que este niño se llamaba Mefiboset, un niño de 4 años. Entonces dice que su niñera, para que usted me entienda clarito, la criada que criaba al hijo del príncipe de Jonatán, el que iba a ser rey el día de mañana, toma a la criatura en sus brazos y comienza a correr, porque venía el enemigo, porque venía a tomar todas las riquezas de Saúl y de su hijo Jonatán y a buscar al niño, al heredero, para destruirlo. Y mientras el enemigo venía, usted quiero que visualice conmigo y hagamos una retrospección y viajemos hacia el pasado. Esta mujer, esta niñera, corría con la criatura en brazos. Y mientras corría en el camino se cayó y se tropezó. Y en ese tropezón el niño se lastimó. Y se lastimó sus 2 piernitas. Y dice que a partir de ahí el niño quedó con una lesión física. Quedó cojo de ambas piernas, de ambos piecitos. Podemos decir tuvo un esguince. Y en esos tiempos no había traumatólogos ni kinesiólogos como hay ahora, que hay fisiatras.
Y obviamente que ella lo levantó y el niño lloraría por los dolores en sus tobillitos, pero ella siguió corriendo hasta que llegó a un lugar, a una tierra de desolación. Y estamos hablando de la tierra de Lodebar, donde allí iban todos los despreciados por la sociedad, los leprosos, los ciegos, los paralíticos, los cojos, los sordos, los que aparentemente no servían para la sociedad. Eran discriminados, eran puestos en esa tierra. Y allí en la casa de Maquir, de este sirviente, vivía esta criada con este niño. En una situación, por eso le hago todo este preámbulo, para que no leamos tanto la palabra, para que usted me entienda y para que usted en esta tarde pueda prestar atención a lo que Dios le quiere decir. En una situación de abandono, en una situación de dejadez, en una situación aún de pobreza y suciedad. Porque obviamente era el hijo de un rey, pero estaba escondido en ese lugar porque se veía que si lo descubrían podían matarlo. Y allí estaba este niño, Mefiboset, creciendo en un ambiente duro, hostil, de soledad. ¿Cuánta gente conocemos, no? Que crece en esos ambientes, los pibes pidiendo en la calle porque no tienen para comer, mamás que tienen 5 o 6 nenes y que siempre son abandonadas por distintas parejas y que nunca logran concretar su sueño de felicidad, su anhelo. Y cada vez que viene un hombre y le promete algo bueno, ella le dice que sí, pero luego termina embarazada y la abandona. Y termina en la tierra de Lodebar, en la tierra del fracaso, en la tierra de la desolación. Allí estaba Mefiboset, en esa tierra de dolor, donde no podía gozar de los privilegios de ser el hijo del rey, donde no podía gozar de los privilegios de ser el hijo de un príncipe. Ya no tenía riquezas, ya no tenía nada y estaba paralítico. Y para la sociedad y para ese tiempo donde estamos viajando, en este viaje histórico, la persona con una deficiencia física era discriminada, era dejado de lado, no servía para nada. Quizás me digas en esta tarde, pastora, yo estoy como Mefiboset, estoy atado de pies y manos porque vino el enemigo y utilizó su ejército. Como dice en Efesios 6, capítulo 10 al 17 de los versículos, no tenemos guerra contra sangre y principados, sino la guerra es contra principados, potestades de las regiones celestes. Quizás me diga, pastora, el diablo utilizó todo ese ejército en contra de mi vida, en contra de mis hijos, de mi hogar, de mi matrimonio. Y estoy en la tierra de Lodebar, en la tierra del dolor, en la tierra del fracaso. Ahí encerrado en una casa que no es la mía, la casa de Maquir, viviendo una vida que no tendría que vivir, pero Dios te trajo en esta noche para liberarte. Hay palabra de sanidad esta noche. ¿Y sabes qué? Como decía el siervo, el pastor de este lugar, es noche de sanidad interior. Y si estás en este lugar, es porque Dios tiene un propósito. Vamos a ir entonces a leer un solo versículo, 2, segunda de Samuel, en esta tarde. Vamos a entrar al Antiguo Testamento, gloria a Dios, y vamos a estar leyendo allí la palabra del Señor en segunda de Samuel, capítulo número 9, amén. Quédese sentadito, yo no le voy a exigir que se ponga de pie porque hace demasiado calor, y vamos a estar considerando algunos versículos de la palabra del Señor. Y antes de leer esto, quiero introducirle un poquito más a la historia. Vio que yo le dije, yo tengo otra manera distinta de ministrar. El Señor me ha dado así en todos estos años. ¿Saben que en esa situación donde, porque si no usted no va a entender, así que está hablando la pastora acá, me hizo todo un speech larguísimo y no entiendo, no la puedo seguir. Mientras Mefiboset, el muchacho inválido, paralítico, estaba allí viviendo en Lodebar, Dios en Jerusalén estaba trayendo restauración. ¿Qué estaba trayendo el Señor? Restauración. A ver, pueblo, ¿qué estaba trayendo el Señor? Restauración. Y Dios había puesto un rey elegido conforme a su corazón. Diga conmigo, conforme al corazón de Dios. Amén. Mira, usted lo está declarando. Restauración, pastor Victoriano, pastora Estefanía, conforme al corazón de Dios. Ya tenemos 2 puntos en esta tarde. Y dice que allí estaba David.
David había quedado como general del ejército de Israel y Dios lo había ungido por medio de Samuel, y a su tiempo Dios lo levantó como rey. Y dice que David habla con uno de sus sirvientes y le dice: ha quedado alguien de la casa de Jonathan y de Saúl para que yo haga misericordia. Diga conmigo: misericordia. Usted vaya grabando estas palabras: restauración conforme al corazón de Dios y misericordia. ¿Ha quedado alguien de la casa de Jonathan, de Saúl, para que yo haga misericordia? Le pregunta a su siervo. Entonces el criado le dice: sí quedó alguien. ¿Por qué? Porque allí, no lo vamos a buscar, allí en 1 de Samuel capítulo 20, también nos relata la historia, versículo 17 en adelante, de un pacto que hace David y Jonathan. Jonathan, papá del muchacho paralítico, para que usted me entienda, me va siguiendo, de Mefibosé. Eran íntimos amigos, de tal manera que dice que se amaban como hermanos. Qué hermoso, ¿no? Yo tengo 1 o 2 amigas así, que nos miramos y sabemos si estamos bien, si estamos mal. Qué lindo es eso, porque sabés que la persona siempre va a estar. Y muchas veces la persona, cuando uno está por cometer un error, te deja solo, porque dice: yo no voy a participar de esto, ¿no? Y te demuestra que realmente te ama y es tu mejor amigo y tu mejor amiga. Esos son los verdaderos amigos que Dios nos da en el camino del Señor. Y bueno, yo puedo entender un poco esta experiencia de David y Jonathan, de amar a una persona, no amar con amor de hombre a mujer sensual, sino un amor fraternal. Entre mujeres también nos podemos amar sanamente y fraternalmente. Querer es una cosa, amar es entregarlo todo por la otra persona y confiar ciegamente en esa persona. Y ellos se amaban de tal manera que dijeron ambos, David y Jonathan: cuando vayamos a la batalla, si alguno de los dos muriese, vos, le dijo David a Jonathan, te vas a encargar de cuidar a mi familia. Y Jonathan le dijo lo mismo a David: si vos llegás a partir, David, yo me voy a hacer cargo de tu padre, de tus hermanos, de tu familia, de todo, de tu esposa. O sea que había un pacto de amor, de cuidarse el uno al otro, porque iban a la batalla y no sabían si iban a volver. Y ustedes saben que es así, cuando la gente va a la guerra. Tuvimos la experiencia de la guerra de Malvinas hace unos años atrás. ¿Cuántos chicos perdimos allí en la guerra? Que no estaban preparados, ¿sí? Que no volvieron nunca más. Y dice que si alguno fallece, el otro se va a hacer cargo de la familia. Entonces David recordó ese pacto de amor, ese juramento que le hizo a Jonathan. Y le dijo a su criado: hay alguien de la casa de David para que yo haga misericordia. Y este varón le dijo: sí, hay alguien, el hijo de Jonathan, de tu mejor amigo, que está paralítico y que está en la tierra del fracaso, del dolor, de lo de Bar, que no es feliz y que por muchos años el diablo le hizo vivir infelicidad y aún morder el polvo. Wow, pastora, en esta tarde usted me está hablando, en esta tarde Dios te trajo porque está sanando tu corazón. La misma palabra tiene poder en esta tarde. Sé que hay gente que está siendo tocada en estos momentos. Hay personas que están siendo quebrantadas y lágrimas corren por sus ojos. Yo no los veo de acá, este lugar, porque tengo problemas a la vista y veo hasta donde está el pastor Victoriano y ya más lejos no veo más. Pero el Espíritu Santo me está mostrando que hay una mujer en esta noche que ha venido muy quebrantada. Ha venido un varón a este lugar cansado de vivir con un espíritu de suicidio. Pero en esta noche Dios te va a devolver todo lo que Satanás te ha quitado. Así como estamos, con esta reverencia, sentaditos, vamos a leer entonces la palabra del Señor. Dice en 2 de Samuel, ustedes discúlpenme que yo me inclino, 2 de Samuel, capítulo 9, versículo 5. Entonces envió el rey David, le trajo de la casa de Maquir, hijo de Amiel, de Lodebar. Y está hablando aquí, hermanos, si nosotros hacemos un viajecito al versículo 4, dice: entonces el rey David le preguntó a su sirviente, podemos decir, ¿dónde está? ¿Dónde está? Y Siba, que era su criado, le respondió al rey: he aquí, está hablando de Mefibosé, está en casa de Maquir, hijo de Amiel, de Lodebar. Dice que entonces el rey David lo trajo, y este es un versículo clave para cada uno de ustedes. Versículo 20, yo lo tomo para mi vida. Y vino Mefibosé, hijo de Jonatán, hijo de Saúl, a David, y se postró sobre su rostro,
e hizo reverencia, y dijo David: Mefiboset, y él respondió: heme aquí. Y acá comienza un diálogo entre ellos. Versículo número 7, entre el rey y Mefiboset. Y dice entonces: y le dijo David: no tengas temor, porque yo a la verdad haré contigo, ¿qué cosa? Misericordia. Diga conmigo: misericordia. Yo contigo haré misericordia, dice entonces, por amor a Jonatán tu padre, y te, ¿qué cosa? Devolveré. Diga conmigo: te devolveré. Y te devolveré todas las tierras de Saúl tu padre, y tú comerás. Diga conmigo: comerás siempre a mi mesa. Yo haré contigo misericordia y te devolveré. ¿Sabe que siempre hay un David? Dale un fuerte aplauso al Señor. Si estás en este lugar, hombre, mujer, es porque un David o una David oró por tu vida, clamó, ayunó, lloró, se quebrantó. Es porque alguien tiene un pacto de amor y te ama y no ve tu condición. Y dice que Mefiboset se postró como pudo, porque claro, estaba paralítico, tomándose de los brazos, arrastrándose y haciendo reverencias al rey, y no quería que el rey lo viese así, de esa manera. Y el rey le dijo: pará, tengo algo para vos, voy a hacer contigo misericordia. Todo este tiempo viviste mal porque el diablo te robó la posibilidad de ser el hijo del rey. ¿Y cuántos en esta noche Satanás en tus 30, 40, 50, 60 años te ha robado la posibilidad de ser el hijo y la hija del rey? Y has comido basura del enemigo, consultando a agoreros, a hechiceros, adivinos. Te has vuelto a los ídolos y has comido basura del enemigo. Tengo una chica conocida hace muchísimos años. Su esposo la abandonó, tiene un hijo grande, la chica es totalmente ciega, tiene 2 mellizos adoptados y su esposo la abandonó. Y está allí en el Gauchito Gil, adorándolo, buscando la solución. Eso es estar en Lodebar, estar comiendo basura del mismo diablo, yendo a los agoreros, yendo a los hechiceros. Y quizás en esta noche te sientas como Mefiboset. Pero David le dijo: yo haré contigo misericordia. Y Dios te dice en esta tarde, y utiliza a este David para decirte: haré contigo misericordia y te devolveré todo, pastora, aún la salud. Teníamos un hermano en la iglesia que había recorrido aún hasta los curas sanadores para curar a su hija. Tuvo 3 intentos de suicidio y llegó con la vida destruida. Esta joven entraba a la reunión y se caía desmayada 3 o 4 veces. Y se manifestaba el demonio inmundo que estaba dentro de ella, que se había hecho un pacto. Ella tenía un pacto hecho con su novio, un pacto de sangre. Y se manifestaba el enemigo y quería irse de la iglesia y, como dicen vulgarmente, tomar campo abierto, hasta que Dios la hizo libre en una noche. La ministramos y Dios comenzó a obrar. Y esta joven de a poco comenzó a dejar la medicación psiquiátrica y el Señor comenzó a hacer la obra. Su padre había recorrido aún a los curanderos, venía de la tierra de Lodebar, venía del dolor, venía del fracaso, pero Dios le dijo: te devolveré todo lo que el enemigo te ha quitado. Y promesa, tercera promesa: y comerás en mi mesa. ¡Aleluya! Saber que en esta noche estamos comiendo los manjares del Señor, que el estar aquí dentro de su casa es tiempo ganado para tu vida, porque estás sembrando para tu vida espiritual y estás comiendo de la mesa del Señor. Pero muchas veces nosotros, vamos a ir ya concluyendo, nosotros menoscabamos y decimos: ¿qué me va a bendecir Dios a mí? Si yo fui lo peor. Me ha tocado predicar en la cárcel de mujeres, y recuerdo que la primera reunión que fui me sentí muy mal. Le decía a mi esposo: no voy a poder ministrar. Sin embargo, comencé a orar hasta que el Señor me llenó y me producía dolor en mi corazón ver las chicas muy jovencitas bajaban esposadas a escuchar la palabra de Dios. Estábamos allí con una hermana en Cristo que me acompañaba, y cuando terminamos de predicar la palabra, las que estaban en los pabellones
que se reían y se burlaban, comenzaron a llorar y comenzaron a bajar. Y las guardacárceles me decían: pastora, no se acerque porque son peligrosas. Sin embargo, ellas llorando le abrían el corazón a Cristo y el Señor ponía arrepentimiento. Mujeres que estaban por encubrimiento, por droga, muchas mujeres que habían cambiado sus usos naturales, como dicen Romanos, lesbianas, estaban en ese lugar, pero Dios tuvo misericordia. Estaban en la tierra de Lodebar. Satanás les había arrebatado todo, pero ese día llegó a ese lugar la misericordia. Pero claro, muchas de ellas me planteaban y me decían: ¿qué me va a perdonar Dios a mí? Si yo hice esto, hice lo otro, si yo aborté 1 o 2 veces, si yo me porté mal con mis padres. Y claro, si yo me porté mal, si yo robé, si yo injurié, si yo me prostituí. Estábamos hace unos años atrás en una iglesia allí en provincia de Buenos Aires, cerca de la zona de Solano, y me tocó ministrar muy tarde. Habían hecho un festival y me dijeron: pastora, traiga la palabra. Había más de 100 personas. De esto hace como 5 o 6 años atrás. Terminé de ministrar tarde, como a las 12 de la noche. Teníamos 35 grados de calor, peor que hoy. Y pasan un montón de hermanas, mujeres, para orar. Y entre ese grupo yo no había hablado nada con el pastor y con la pastora, porque yo a la pastora no la conocía. El pastor solamente me conocía, me había visto predicar en Buenos Aires y me había invitado a su iglesia. Y pasa una mujer normal, vestida, y Dios me da una palabra. Y le dije: vos que decís que Dios no te va a perdonar porque vendés tu cuerpo y te prostituís, y Dios dice que te ame, que te dan esta noche una oportunidad. Esta hermana cae delante del Señor. Y cuando termino de ministrarla, el pastor me dijo: ella se dedica a la prostitución. Todos lo conocemos en el barrio, que ella vive de eso. A partir de ahí, el Señor hizo una obra tremenda en su vida. Se menoscababa, se menospreciaba, y así estaba Mefiboset. Pero ¿quién soy yo? Y vamos a leer un versículo más de la palabra del Señor. Gloria a Dios. Allí en el versículo número 8 dice Mefiboset entonces: y él, inclinándose, dijo: ¿quién es tu siervo para que mires a un perro muerto como yo? ¿Hasta dónde? El enemigo le había hecho creer a Mefiboset que él no servía para nada. Hay gente que se menoscaba, por eso les contaba estos testimonios, y que dicen: ¿qué me va a usar Dios a mí con todo lo malo que yo hice? O si yo no sé hablar, si yo no sirvo, si yo no tengo la preparación universitaria que puede tener tal o cual hermano, tal o cual pastor o pastora. Pero Dios no ve tu condición externa, lo que podés o lo que no podés hacer. Dios ve más allá, como decíamos hoy. La gracia de Dios, como cantamos en esta alabanza. Dios ve lo que vas a hacer en sus manos. Cuando nosotros le abrimos el corazón a Cristo, ya Dios dice, como dice allí en Romanos capítulo 8, dice: te eligió, te escogió, te predestinó. Ya Dios tiene un destino marcado para tu vida. Y muchas veces nosotros no lo cumplimos y Dios no lo puede cumplir en nuestras vidas porque nosotros le ponemos trabas al Señor. Y nos volvemos al mundo, y nos volvemos al pecado, y nos volvemos a Lodebar, y nos volvemos a atar después que el Señor nos desató, y nos volvemos a embarrar después que el Señor nos limpió 1, 2, 3 veces. Y Dios, con su gran amor y misericordia, te ama, te abraza, te levanta, te sana. Y decís: tengo 60 años y todavía no se cumplió el propósito. ¿No será que vos lo estás retardando ese propósito? Porque Dios ya te eligió, ya te predestinó, y no ve tu incapacidad, sino tu capacidad. Tengo un amigo mío, amigo de mi esposo, de la niñez, él se llama Claudio, y es un joven que era el peor delincuente del barrio de Los Hornos. Y un día, cuando él vino a la iglesia a dar testimonio, él está en silla de ruedas y predica el evangelio y congrega allí por Citibel. Él va y viene con su silla con motorcito, y un día vino a nuestra iglesia y me decía: mire, pastora, yo agradezco a Dios haber quedado en silla de ruedas, y con esta parálisis de la columna para abajo, de la médula hacia abajo, no puedo mover las piernas, porque si yo no me hubiese caído del árbol, no hubiese estado paralítico, hubiese muerto bajo las malas de la policía y no sería quien soy hoy. Dice que
en sus actos de delincuencia. Escapando de la policía, un día cayó en un árbol y se quebró allí la columna, la médula, y quedó paralítico en sillas de ruedas. Y allí tuvo un encuentro con Jesucristo y comenzó a vivir una vida abundante. Terminó la escuela primaria, estudió el secundario, ahí era profesor en una escuela secular, y aparte de eso predica la palabra y atiende a sus hijos. Él tenía hijos de su anterior matrimonio y se preocupa por progresar. Es que cuando Dios nos saca, no mira nuestra condición, y es un hombre útil en las manos del Señor. Y Mefiboset no se daba cuenta y se creía que era peor que un perro muerto. Ay de un muerto, un animal, no sirve para nada. Y Mefiboset decía: ¿por qué voy a comer en tu mesa si yo no sirvo para nada? Me tocó el año pasado cerrar el encuentro de mujeres en nuestra congregación y hablé justamente del tema de ama a tu prójimo como a ti mismo. Solamente tomé ese versículo y las hermanas me miraban y le dije: ¿cuántas se aman? Empezamos todas. ¿Cuántas nos queremos? ¿Cuántas